Bueno, este relato se llama Vuelo. Ahora van a escuchar una historia verídica. El Tano Gino era un anciano ya. Era dueño de toda la esquina. Sin embargo, le debía a cada santo una vela, unos cajones de papa al verdulero, unas tiritas de asado al carnicero. Bueno, ya no le vendía. Y hacía como medio año que el kiosquero había perdido la cuenta de los paquetes de tabaco que llevaba fiado. Pero como el Tano le hacía el cuento de que su única hija era vidente, le pasaba numeritos de la quiniela para que juegue. Y a veces salieron un par. Entonces Gino seguía aprovechándose de la buena fe. Bueno, su casa, que en momentos de plenitud había sido una de las más bellas del barrio, ya que su oficio de ebanistería le había brindado ingresos suculentos. En presente, bueno, de este relato ya, cuando me lo contaron, se caía en pedazos. Pero él sobrevivía, con la excusa de que era anarquista y que el trabajo de maestra de su hija tenía un salario muy bajo. Así vivía sin restaurar el frente, con cortinas apolilladas y sin levantar las persianas viejas y darle paso al sol. Por consecuencia, el comedor apestaba de olor a humedad. Ni mi propio hábitat era tan siniestro. Sin embargo, la vejez le fue dando un aspecto que inspiraba lejano respeto y parecía un espejo de quien les relata la historia. Bueno, quizá también daba lástima entre quienes lo rodeaban, ¿verdad? Pero todo era cuestión de tiempo. Bien, sin embargo, además de todo esto, le daba lástima a algunos vecinos y lo ayudaban. Le llevaban yerba, algunas veces algún guiso. Este enfermero de enfrente le conseguía gratis las pastillas de la presión. Rita, su única hija, se había criado con él porque su madre fue muy rápido al cielo y a causa de una enfermedad incurable. Entonces nunca logró casarse porque Gino la tenía para todo que hacer en la casa. Y cuando algún joven se le acercaba, le exigía propiedades o salario e incluso los espantaba en vez de considerar amor y respeto para su hija. Todas las tardes Gino sacaba su silla a la puerta de la casa y sentado en la vereda fumaba su pipa mientras tarareaba una vieja canzoneta hasta que su primogénita llegaba del colegio, cansada, con cuadernos para corregir, y venía directamente a preparar la cena. Hola, Iquita querida. Hola, papi. ¿Cómo te fue hoy, Bambini? Y si le preguntaba. Bueno, sì, molto bene, papà, molto bene, le respondía con desgano cada día de cada semana de sus vidas durante los últimos 10 años, de lunes a viernes, se repetía el mismo diálogo. El único, hasta las 9 de la noche, hora en que se sentaban a cenar frente a la televisión. Luego se retiraban a sus dormitorios en silencio. Pero el último viernes de cada mes, ella cobraba su jornal y dejaba sobre el televisor un 50% del monto. Luego de lavar los platos y dejar bien limpia la mesa, barrer, él los tomaba en silencio, solo observándola como ella realizaba todas las tareas. Los contaba y los guardaba, sin que ella supiese dónde. Creía ella que él pagaba lo que consumían y las cuentas. Un día cortaron la luz y él solamente atinó a usar su inteligencia y colgarse. Pero ella nunca supo. Bueno, unos viernes
uno en especial. Antes de dormir, asegurándose de que su hija ya descansaba, iba al galponcito del fondo, lo cerraba con llave un rato. El perro lo seguía. Y luego salía mirando para todos lados, como si alguien lo persiguiera. Se fumaba su última pipa y se iba a dormir. Nadie sabía cuál era ese ritual. Pero una tarde, Rita regresó más tarde que el horario acostumbrado. El reloj marcaba varias vueltas de aguja más. Hola, Quita, querida. Hola, papá. ¿Cómo? Arribate a esta hora, tan tarde. Sí, papá, muy bien. Estoy muy bien, respondió ella automáticamente, sin mirarlo y sin escucharlo. Los días siguientes a ese, y cada día después de ese, empezó a llegar media hora más tarde, más media hora más tarde, más media hora más tarde. Hasta que una tarde, luego de un par de meses, ella nunca regresó. Chino la esperó un largo tiempo, sucio, sin comer, solo fumaba su pipa y bebía un vaso de agua por las noches en que ya el sueño lo había abandonado también. La tristeza había llamado mi atención y la de varios otros. Y aunque no estaba en la lista, la primera noche de otoño se me asignó que me presente en su casa. Me senté frente a él y pareció sorprendido cuando escuchó la puerta. Nunca había querido operarse de las cataratas, pues decía no contar con el dinero, y su visión estaba demasiado borrosa y sus pulmones ya muy atenuados. Pero parecía mirarme y habló. Rita, hija querida, retornare. Sentí una mezcla de pena y enojo hacia él, y aunque no se me permitía hablar con los humanos, rompí la regla, cobré algún sonido vocal y le respondí. No soy tu hija, soy el emisario de esta vida mortal. ¡La muerte!, gritó asombrado el Tano. Con pena le dije, no, la muerte es un acontecimiento natural de la existencia. Yo solo me presento a anunciarla y a guiarlos. Y aunque no me han dado la orden de acompañarte aún, he notado cómo te sientes y me has llamado con tu pensamiento. Por eso aquí estoy. El viejo se acercó a mí balbuceando algo indescifrable de manera desafiante. Luego se encaminó al patio trasero, ensuciando sus chinelas de paño con las heces del perro que lo seguía y casi famélico, pero leal a su dueño, seguía a su lado. El Tano descolgó la soga de colgar la ropa, arrastró sus pasos hacia el galpón, lo abrió con la llave que llevaba en el cinturón en la cintura y yo lo seguí en silencio. Cuando entramos noté una escalera apoyada en la pared. Él la tomó, la colocó debajo de la única viga de madera que atravesaba el cielo raso del galpón, subió a ella con cierta dificultad y ató la soga en la viga. Y del otro extremo de la soga, su cuello. Pateó la escalera. Bueno, el desenlace no fue su cuerpo inerte colgando, sino que la viga se rompió, pues aparentemente era hueca en su interior. El Tano cayó al piso con soga incluida. Las astillas de la viga partida saltaron por todas partes, así como cientos de billetes de diversos valores y colores que desde el interior salieron volando en un vuelo libre y sumamente estético de colores, mientras parte de la madera cae sobre la cabeza de Chino, provocándole una contusión tan grande que le hizo perder el conocimiento. De inmediato el techo comenzó a desplomarse también, entremezclándose tejas girantes, dinero y miseria. Al ver que aún respiraba, estaba yo por retirarme cuando llegaron unos vecinos que aparentemente escucharon el fuerte estruendo. ¡Pobre el viejo!, gritó uno de los vecinos a ver la escena. Ningún pobre. Miren todos esos billetes, dijo otro más joven mientras recogía muchos papeles con números del piso. Sí, parece que la viga de la hueca tenía una endija en modo de alcancía, viejo crápula,
vociferó la doña de enfrente, que había alertado al resto del vecinaje cuando escuchó el ruido. Y sí, yo sabía que había sido un buen carpintero, pero parece que no se llevará el secreto al cielo, afirmó la joven gorda que vivía en el patio contiguo, y metiéndose de mientras varios billetes en el corpiño. Nadie levantaba a don Gino del piso, nadie llamó a una ambulancia. A raíz del golpe, la herida de su cabeza sangraba más y más. No toquen nada, voy a llamar a un médico, ordenó una joven saliendo del lugar. Bueno, pero yo me encargo de tomar unas deuditas que tenía el pobre viejo conmigo. Si no, a la guita se lo lleva a la cana. Y si muere el Tano, no le cobro nunca más, agregó el kiosquero, mientras estaba rellenándose el pantalón con los billetes sin mirarlo siquiera. La más joven suspiró. Pobre viejo, al final murió como un perro. Al rato en mi lista brillaba su nombre. Los paramédicos llegaron tarde para salvarlo. A nadie pareció importarle demasiado. De Rita no se supo más nada. Es posible que ella no hubiera querido saber qué sucedió con su mal padre. Todos se cobraron de ese modo las deudas de don Gino, y de la casa solo quedaron escombros. El perro quedó tan desorientado que comenzó a seguirme, y siendo mortal aún, me era imposible aliviar su dolor. Decidí tocarlo, adoptarlo, y le di el nombre de Limbo.